Buenas chicos, ¿qué tal? Pues mira, vamos a continuar con la unidad de las técnicas de cocción, como os estaba comentando. Hemos visto la introducción a los procesos y ahora vamos a pasar a lo que son las técnicas como tal. Teniendo en cuenta que cuando vamos a hacer una técnica de cocción tenemos que hacer un trabajo de preparación o de acondicionamiento de los alimentos, en este caso pues por ejemplo lavado y limpieza, puesta a punto, ablandar, pelar, raspar, cortar, rallar, incluso blanquear o escaldar son operaciones preliminares que se hacen antes de hacer una técnica, ¿vale? Pues con cualquier alimento que cojamos, pues antes de hacer una técnica, pues probablemente necesitemos hacer algo de estas preparaciones. Tipos de cocciones que hay, pues en medio húmedo que incluyen someter a un alimento al calor desprendido por un líquido, bien sea en estado líquido o en estado vapor, durante un tiempo y una temperatura determinada. Es decir, incluiríamos aquí hervidos por concentración y expansión, concentración agua hirviendo, expansión agua fría, escalfado, que es una cocción más suave por debajo de 100 grados, escalfado en frío, que sería un blanqueado, que es empezar a cocer desde frío, y un escalfado en caliente, que sería una cocción suave desde líquido, pero en una cocción suave. Incluiríamos también la cocción al vapor, el baño María, el cocinado al vacío y el cocinado en olla a presión. Todo eso incluiríamos en el medio líquido. El medio seco, pues engloba las técnicas que se llaman asados. Puede ser asado, por ejemplo, en este caso, asado al horno, asado a la plancha, asado a la parrilla, asado a la brasa. También incluiríamos el glaseado, el gratinado y el microondas dentro de la cocción en medio seco. En medio graso tendríamos las técnicas que incluyen las cocciones en medio graso o aceites, en este caso como mantequilla, margarina o aceite, ¿no? Como hemos dicho, a una temperatura elevada. Aquí se incluirían los salteados y sus diferentes variantes, la gran fritura y el confitado. ¿De acuerdo? Y por último tendríamos los cocidos en combinación de medios, que es como hemos visto en la introducción de las cocciones, sería una combinación entre el asado en seco y una combinación en la cocción en un líquido, partiendo de frío en este caso o partiendo de una temperatura moderada. Aquí se incluirían los sofritos, los rehogados, los sudados, los estofados, los breseados y los escalfados al horno, ¿vale? Bueno, pues vamos a hacer un repaso de todas las técnicas rápidamente, porque es un tema que nos podría llevar muchísimo tiempo y vamos a hacerlo rápidamente. Aquí en esta tablita está muy bien explicado los diferenciados, lo que hemos comentado, los trabajos de preparación, los trabajos de acondicionamiento de alimentos, y ahora está diferenciado aquí las cocciones en medio húmedo, las cocciones en medio seco, las cocciones en medio graso y las cocciones en medio en combinación de medios. Todas estas cocciones que hemos repasado previamente y que vamos a ver una a una poco a poco. Pues los trabajos de preparación, pues como hemos dicho, lavado y limpieza, pues por ejemplo con este caso con las verduras, ¿no? Por ejemplo remojo, por ejemplo en las legumbres se dejan en remojo. El ablandado, pues si vamos a hacer por ejemplo una carne de caza, pues tendríamos que ablandar las fibras y para eso se llevaría a cabo una marinada. Es un ejemplo. El escabeche podría ser otro, el adobo, por ejemplo el pescado en adobo que comemos frito sería también una técnica de ablandado. El pelado, pues lo que hacemos, por ejemplo, igual como con las hortalizas. El raspado, el corte para los diferentes tipos, en este caso de verdura o trozos de carne o pescado. El blanqueado, como hemos dicho, que es meter en un líquido frío y llevar a ebullición. Y el escalfado, que es una cocción suave sin ebullición. Bueno, pues aquí tenéis toda esta tablita que la podéis ir vosotros visualizando con las fotitos y demás. Pero esto no voy a detenerme mucho en la explicación, ¿vale? Voy a pasar directamente ya a lo que son las técnicas y vamos a ver las técnicas, repasar las técnicas rápidamente. Pasaríamos a la cocción al hervido, que sería una cocción por medio húmedo, que como he dicho, pues el hervido pues es una cocción y metiendo el alimento dentro de un líquido y llevándolo a ebullición, ¿vale? Hay dos formas de cocerlo, por concentración y por expansión. Por concentración sería cuando hervimos arroz, cuando hervimos pasta, cuando hervimos marisco, por ejemplo, y por expansión sería, por un lado, cuando blanqueamos, cuando hemos blanqueado, por ejemplo, las carcasas del pollo para hacer un caldo,
o también se pueden blanquear los ajos para quitarle un poco de potencia, por ejemplo, y después también, lógicamente, pues, para hacer un fumé o un caldo, ¿vale? Esos serían los tipos de cocción por ebullición. Después estaríamos lo que es el escalfado, como hemos dicho, que es una técnica de cocción más suave, que se podría hacer desde frío para blanquear la elaboración, y escalfado en caliente, que sería una cocción más suave, que es como por ejemplo cuando hacemos un pescado en salsa o cuando hacemos un huevo escalfado, que es una cocción bien sea en agua o en fondo, a una cocción suave. La cocción al vapor, que como bien sabéis, pues es cocción en un líquido, pero lo que el contacto es a través del vapor del líquido. Pues se pueden llevar a cabo pues diferentes tipos de alimentos. En este caso se utilizan los más sensibles, ¿no? En este caso, por ejemplo, la verdura, los pescados, los mariscos, se hacen al vapor. La cocción al baño María, pues al baño María es una cocción indirecta, que el alimento está dentro de un recipiente, dentro de otro que es mayor, que está lleno de agua. Es decir, por ejemplo, puede ser bien una olla o puede ser una placa con agua y dentro otro recipiente, y todo esto dentro del horno. Cocción al baño María. Es, por ejemplo, cuando hacemos un flan, cuando hacemos un pudding, cuando hacemos una cocinado al vacío, que es dentro de la bolsa de vacío, y lo sellaríamos herméticamente y lo coceríamos a una temperatura constante y a un tiempo determinado. Esta cocción tiene numerosas ventajas y el procedimiento lo tenéis aquí. En olla a presión, pues el cocinado en olla a presión es una temperatura, es cocinado en un líquido a ebullición. Como está cerrado, se produce una presión atmosférica que supera los 100 grados, es decir, aligeraríamos la cocción de un hervido normal y corriente. Aquí tenéis cómo se produce lo que es la presión y demás, y también, lógicamente, tiene muchas ventajas. La cocción, pasaríamos a la cocción seca. Aquí no interviene ningún líquido, ¿de acuerdo? No interviene ningún líquido en la cocción. E incluso existen protecciones para los alimentos. En este caso, por ejemplo, cuando hacemos una dorada a la sal o cuando hacemos un pescado en papillot, por ejemplo, tiene como una protección que hace que el alimento no esté en contacto directo con el calor. Y así, de esta forma, pues también se cocina y obtenemos otro tipo de cambios en los alimentos. Es una cocción más suave y queda igualmente muy jugosa. Es una cocción por concentración. Destacaría el asado al horno, que como bien sabéis, pues es meter un alimento en el horno en un ambiente seco, ¿de acuerdo? Aquí el horno también puede ser de diferentes tipos, puede ser por ventilación, puede ser por resistencia, y al final lo que hace es que dentro del horno pues se produce unas altas temperaturas que facilita la cocción de los alimentos. Después pasaríamos al asado a la plancha, que todos lo conocéis, que es a una temperatura elevada, pero sobre un metal, en este caso. También podría ser igual en una sartén. Después tendríamos la brasa o la parrilla, que pues todo el mundo lo ha visto, ¿no? Por ejemplo, alguna vez una barbacoa, que está directamente sobre una rejilla que está cerca de una fuente de calor, ya sea una llama, una brasa, una resistencia. Aquí tenéis un ejemplo, ¿no? Y aquí pues igualmente se puede hacer todo. Se puede hacer carne, pescado, marisco, se puede hacer verduras. En la sartén, como hemos dicho, que es como si fuera una especie de plancha, es muy parecida a la plancha, y lo único que el calor se recoge en lo que es la sartén, y ahí podríamos incluso conservar los jugos de la cocción. Después pasaríamos a el gratinado y el glaseado. El gratinado es cuando se expone un alimento a una fuente de calor seca, en este caso pues como si fuera una salamandra, que es una resistencia, y el glaseado es cuando se le da un color dorado brillante a un alimento aplicándole una fuente de calor. Ambas técnicas requieren, en este caso por ejemplo el gratinado, imaginaros de un queso o de un pan rallado y demás para que se gratine, y el glaseado pues necesita también como de una salsa, en este caso pues montada por ejemplo con yema, para que se quede el color dorado, ¿no? Podríamos hacerlo, imaginaros con una holandesa, con una bearnesa, se podría glasear la elaboración. También tendríamos la cocción al microondas, que es una cocción también muy limpia y muy útil y con muchas ventajas, que se lleva a cabo a través de ondas
de energía electrónica, activando las moléculas del agua del alimento y por el movimiento de las mismas se produce calor. Es un calor que no es uniforme, por eso hay que mover el alimento cada cierto tiempo, cada minuto, cada 2 minutos, dependiendo de la potencia. Lo ideal es moverlo para que la cocción sea más uniforme, pero tiene muchísimas ventajas también. El salteado, que es una cocción en medio graso, pero con poca grasa a fuego muy vivo. Hay diferentes formas, se puede hacer por ejemplo en un wok, que es como lo hacen los orientales. También se podría hacer en un sauté, que sería como una especie de fritura pero con poca grasa. Aquí tenéis también el ejemplo de cómo se produce el movimiento de los alimentos de abajo arriba y volteándolos. Tiene que ser a un fuego vivo con poca cantidad de grasa y tampoco añadir muchísima cantidad de alimento porque bajaríamos la temperatura y entonces ya no haríamos una cocción a altas temperaturas. Después pasaríamos a la gran fritura, que como todo el mundo sabe, pues es muy conocida aquí en Andalucía. Se podría hacer en freidora, se podría hacer en sartén, se podría hacer con diferentes tipos de protección, con enharinado, a la romana, con una pasta tipo orlí o tempura o empanado. Consiste en meter el alimento, bien sea con protección o sin protección, dentro de un aceite muy caliente. Después también tendríamos el confitado en grasa, que es igual que la fritura, pero a baja temperatura, entre 40 y 80 grados, ¿de acuerdo? Podría ser un ejemplo las patatas cuando las pochamos antes de freírlas. Primero se pocha, se cuece por dentro y después se fríe. La combinación de medio, pasaríamos a la combinación de medio, como hemos dicho, pues es una combinación de una cocción por concentración y una cocción por expansión. Ahí se incluiría el sofrito, que los alimentos en este caso a fuego muy lento se van tostando y se van recubriendo de la propia grasa. De la propia grasa del alimento o la grasa de que le hayamos añadido. Pues, por ejemplo, un sofrito de una paella o un sofrito que hagamos para cualquier otra elaboración. También estaría el rehogado y el sudado. Con estas técnicas el líquido proviene de la misma, en este caso, hortaliza o del mismo alimento. Va soltando el líquido y ese líquido nos sirve para la cocción. Después pasaríamos al estofado, que es una cocción igualmente por cocción mixta, que primero la carne en este caso se sellaría toda la carne y después se le añadiría un vino, o sea, un líquido, que puede ser un vino, un caldo o agua, para que se termine la cocción. Sería tapado para que dentro de eso no supere los 100 grados y al final pues conservaríamos todos los aromas, nutrientes y demás de la cocción. El breseado, que es prácticamente igual, es muy parecido, lo único que sobre todo se diferencia en el tamaño. El estofado son trozos de carne regulares y el breseado son piezas grandes de carne, o de carne de pescado o de cualquier otro tipo de alimento. Después estaríamos lo que es el escalfado al horno, que se hace a baja temperatura pero en el horno, igual que el pochado en líquido, pero en el horno, ¿vale? Pues aquí también está el glaseado en la sartén, que es igualmente que el glaseado cuando se gratina, pero se hace a través del líquido de la cocción. Aquí tenemos, por ejemplo, una cebollita glaseada, o cuando hacemos una carne, con el jugo que nos queda, lo vamos bañando y se va glaseando, se va formando la película por encima del alimento. Aquí tenéis una tablita que es muy ilustrativa, que está muy bien, donde reúnen todas las características de cada técnica, ¿de acuerdo? Si interviene agua, si no interviene, cómo es el método de cocción, cómo se transmite el calor, las técnicas culinarias que incluyen, los alimentos que se suelen utilizar y las temperaturas. Por lo tanto, esta es una tablita muy útil, ¿de acuerdo? Digo para que la tengáis en cuenta tanto ahora como para el año que viene, incluso para vuestro futuro si os dedicáis a la cocina, que esperemos que sí. Bueno, pues este tema es un poco más largo, he tardado un poco más, pero bueno, la verdad que es un tema muy importante que vamos a practicar también en estos días. Así que nada, ánimo y al toro que vais de lujo. Ánimo, campeones.